Hoy pensé que mucho de lo que estamos aquí vamos a estar en la playa y me sorprendí al ver que no fue así. Hay unas vacaciones largas esta semana y qué bueno que también podamos, más allá de disfrutar, podamos también tener un tiempo para hacer memoria y recordar este hecho tan maravilloso que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestra Biblia allá en Isaías 53, uno de los relatos más valiosos de la Biblia. Usted lo puede conseguir en este libro y en este capítulo. Dice el Señor, dice allá Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El pasaje de Isaías, el libro de Isaías, se escribió hace 2700 años. Es decir, 700 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Y dice la historia y los relatos y los hechos históricos que allá en Jerusalén actualmente existe un museo que se llama el Museo del Holocausto. Ese Museo del Holocausto guarda una de las inscripciones y de los libros más preciados, y se llama Isaías. Y ese libro fue encontrado en el año 1948, que le dicen los rollos del Corán, allá en el Mar Muerto, fue encontrado. Y tal como está ahorita escrito ese libro allá intacto, aparece la escritura que acabamos de leer nosotros ahorita. Isaías es el profeta más prominente de todos los tiempos. Es el libro que habla de la venida de un Salvador de manera más detallada. Y fíjense que cuando leímos ahorita Isaías 53, todos los verbos que aparecen allí fue en tiempo pasado. Y todavía no había llegado el Señor, todavía faltaban 700 años. Isaías no conoció al Señor Jesucristo. Y con todo y eso, fue escrito en tiempo pasado. Mira cómo dice que angustiado y afligido, no abrió su boca, fue llevado, enmudeció, y todo eso fue en pasado. ¿No le parece eso impresionante? Que alguien haya escrito de un Salvador que venía a redimir el mundo. A mí me parece esto de una manera impresionante. Después, cuando vemos a Juan el Bautista, que ve a Jesús de lejos y le dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y se acuerdan que cuando Jesús pisó el templo, le dieron el libro a leer. ¿Cuál fue? El libro de Isaías. ¿Y saben qué decía cuando él estaba leyendo Isaías? ¿Saben qué decía? Que lo que se estaba leyendo en ese momento hablaba de mí, decía él. O sea, que significa que lo que estamos leyendo aquí, hermanos, ahorita, a esta hora, a nivel mundial, más de la mitad del mundo quizás está meditando y reflexionando acerca de este pasaje bíblico. Así que, hermanos queridos,
me gustaría en este tiempo tomar un minuto para orar y para pedirle dirección al Señor. Uno de los temas que más me ha apasionado es el tema que vengo a traerles hoy, y es acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este tema, y me van a perdonar si en algún momento me pongo a llorar, espero que no, y ser valiente, pero desde que conocí al Señor y me paso por estos pasajes y paso por la muerte del Señor, no queda otra cosa de quebrantarme y llorar por lo que Él hizo por mí. Y en un momento de mi vida llegué a llorar mucho cuando me encontré con este pasaje y decía, ¿cómo un Dios tan grande no pudo tomar una decisión diferente? ¿Cómo un Dios tan maravilloso no cambió las cosas y lo hizo así? ¿Por qué lo hizo así? Hermanos, permítanme orar, vamos todos a inclinar su rostro, porque yo creo que yo no voy a poder con este mensaje, pero le voy a pedir dirección al Señor Jesucristo y que su Espíritu Santo sea nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí hoy presentes, recordando, Señor, haciendo memoria de lo que tú viniste a hacer por el mundo. Señor, queremos pedirte a través de tu Espíritu Santo que nos oriente y nos dirijas en esta palabra de hoy, Señor. Señor, sé tú moviendo los corazones y los oídos de cada uno de los que estamos presentes aquí. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas. Que no sea yo, Señor, sino que seas tú. Queremos recordar hoy, Señor, el motivo principal por el cual estamos aquí hoy en este lugar. Y eres tú, Jesús. Eres tú lo que tú hiciste. Por eso, Señor, invocamos tu nombre en este momento y en esta iglesia. Yo te pido, Señor, que tú abras el entendimiento y el corazón de las personas que estamos aquí. Algunos redimidos ya y otros por redimir. Pero, Señor, solamente tú sabes. Tú has tocado el corazón de cada uno de los que ha venido a este lugar y lo has inquietado a venir, Señor. No ha sido por voluntad propia, sino ha sido tu voluntad. Por eso pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija en esta palabra de hoy. Bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanas y hermanos, decisiones importantes en la vida hemos tomado mucho, ¿verdad que sí? Si yo les pido ahorita que hagamos un ejercicio de cuáles son las decisiones más importantes que usted ha tomado, le llevaría a cabo 5 minutos para recordar las cosas más importantes que usted ha hecho en su vida. Desde el momento que usted decidió emprender una carrera, constituir una familia, construir o comprar una vivienda, hacer un viaje, decidir y buscar la pareja de sus sueños para casarse, ¿sí? Inclusive la decisión más importante de reconocer a Jesús como su Señor y suficiente Salvador. Esas son decisiones importantes. Pero usted se acuerda que bajo esas decisiones importantes nos acordamos el lugar donde tomamos esa decisión. Normalmente las dos cosas van acompañadas. Yo me acuerdo cuando tomé tal decisión, me encontraba en tal lugar con tal persona. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y me gusta mucho lo que aparece en la Biblia, los personajes que aparecen en la Biblia que también se vieron confrontados y tomaron decisiones importantes. Y me llama la atención que muchas de esas decisiones se tomaron en un monte, ¿sí? En una montaña, en un cerro. Y dice que me tomé la bendición de poder buscar esos montes donde se estaron varias decisiones importantes y conseguí 7 montes. Y en uno de los primeros montes, seguramente se van a acordar, y el que se acuerde dice amén, para ver si estamos en obra. Y se acuerdan que hubo un primer monte que se llamó el monte Moriah. Amén. Allá en Génesis 22. Y dice que fue puesta a prueba la fe y la obediencia de ¿quién? De Abraham, cuando llevó a su hijo a Isaac, al holocausto, ¿sí? Ese se llama el monte de Moriah, una decisión importante. Vemos otro monte, el monte Horeb, en Éxodo 3, cuando Moisés recibió de parte del Señor la gran misión libertadora de su pueblo Israel, ¿sí?
ahí donde ardía las zarzas. Sí, estaba allí, él tuvo que subir allí. Y ahí Moisés le dijo al Señor, Señor, pero yo, venme aquí, Señor, aquí estoy. Y fue cuando el Señor se le presentó a Moisés y le dijo, pero ¿qué le voy a decir yo a la gente? ¿Quién me mandó? Y viene el Señor y le dice, el que te dio soy, yo soy el que soy. Una decisión importante tuvo que tomar Moisés aquí. Vemos también en el Monte Carmelo, ¿se acuerdan lo que pasó en el Monte Carmelo allá las maestras? Primera de Reyes 18. Dice que es la representación más grande del poder de Dios, que llovió fuego del cielo con Elías, ¿se acuerdan? Y quemó a un poco de baales, de dioses, increíble. Elías estaba en su mejor momento de decidir y confrontarse a esos 400 baales y decirle, vamos a hacer una apuesta. Vamos a ver quién prende este altar, si ustedes o el Dios mío. Era una decisión difícil, enfrentar y tener una fe tan grande. Vemos también el otro monte donde se tomó otra decisión, el monte Hermón, Josué 12, donde Josué dio el límite de la tierra prometida. El monte Hermón es el monte más alto de Israel, uno de los más altos. Ahí sucedieron muchas cosas, a los pies de él también, y esa era la frontera. Era como que Josué, antes de entrar a conquistar la tierra prometida, vio al final, mira, hasta allá es que nos toca, hasta allá vamos a alcanzar la tierra prometida. El quinto monte, yo dije que eran 7, pero lo tengo mal enumerado aquí. Entonces el quinto monte era el monte de los olivos. ¿Qué pasó en el monte de los olivos? Falta el Nebo y el Sinaí. Falta el Sinaí también, sí. Bueno, yo elegí ahorita 6. Después nos vamos por otro monte. Pero dice que en el monte de los olivos hubo la representación de quebrantamiento más grande que tuvo un ser humano, y lo hizo Jesús. De sobreponer su voluntad humana sobre la voluntad de Dios. En aquel lugar Jesús determinó tomar la decisión más importante, de ir a la cruz por nosotros. Y de último, el monte Gólgota. En el Gólgota, la calavera, Calvario, donde Jesús consumó la decisión de morir por la humanidad, donde Él plantea la ofrenda de sacrificio más grande. Hermanos queridos, en algún momento de nuestra vida nos vemos en algún monte de eso, ¿sí? Y tenemos que tomar una decisión. Todos estos hombres fueron desafiados, estuvieron angustiados. El mismo Jesús sufrió, el mismo Jesús se angustió, estaba perturbado la noche antes de ser entregado. Me gustaría, hermano, que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 5, porque esto que voy a decir es muy importante y presten atención. Romanos, capítulo 5, verso 8. Lo voy a leer de manera salteada para que no nos tardemos tanto. Y dice, vamos a leerlo todo, por favor, ¿sí? Dice, mas Dios muestra su amor para nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la vida. Vámonos al 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la purificación de vida. Hermanos, quizás alguno de ustedes no haya meditado en eso, y no se preocupe, porque hoy es el día en que usted va a poder comprender lo que pasó y la razón de ser por la cual Cristo vino al mundo.
Antes que supiéramos que Dios nos amaba, había una antesala, y esa antesala tiene que ver con el pecado. Cuando vemos el versículo 8 y 9 del mismo Romanos, vemos allí que son palabras maravillosas lo que dice el Señor. Capítulo 5, versos 8 y 9. Hermano, palabra maravillosa donde dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para mí es una palabra maravillosa. Algo que, hermanos míos, Dios no lo hizo porque yo me lo merecía o porque yo soy bueno, sino porque Él, en su infinita providencia y su propio atributo, Él nos ama. El Señor se ha puesto en nuestro lugar para que no lleváramos la ira que nos pertenecía a nosotros. Cuando dice al final que estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Hermano, aquí es algo maravilloso y poderoso. Jesús nos reemplazó y nos dijo: quítense, yo voy por ustedes. La ira que viene por cada uno de ustedes por el pecado, porque uno pecó, yo voy a sustituirlos a ustedes. Y esa sustitución hay que comprenderla en el intelecto, hay que comprenderla en nuestras emociones, hay que comprenderla desde lo más profundo de nosotros, porque si no lo hacemos así, van en nuestra fe también. Seguimos acá en el verso 12. Una pregunta que se me vino con esto. Dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y la pregunta mía fue, o la pregunta que yo me hago: Señor, ¿cómo pueden declararnos culpables por algo que Adán hizo? La culpa es de Adán, ¿sí o no? Adán y Eva. ¿Y por qué, Señor, yo tengo que ahora recibir el castigo que hizo este hombre? Porque pudiera ser una buena pregunta, y yo creo que las personas del mundo también se la hacen. Pero cuando vemos que nosotros que estamos en pecado, lo practicamos, estamos confirmando que venimos de esa misma fuente de Adán. Porque pudiéramos echarle la culpa a Adán y a Eva, ¿verdad que sí? Pero si yo no tuviera pecado, si viviera sin pecado. Pero el pecado yo lo confirmo en mi vida. Todos los días tengo un mal pensamiento, todos los días hablo con mi boca cosas que no debo, todos los días hago cosas que no debería hacerlas, y todos los días dejo de hacer lo que debería hacer. Y eso, hermanos míos, en la Biblia dice que es pecado. En el versículo 19, vamos a leer, dice que así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, estamos viendo, hermanos, que estamos hechos del mismo material con que estaba hecho Adán y Eva. Tenemos una tendencia de rebeldía, tenemos una tendencia de ir opuesto a la revelación divina que Dios nos ha dado. ¿Ustedes sabían que cuando la ley se introdujo, dice la Biblia, que cuando la ley se introdujo abundó el pecado? ¿Sabían eso? Sí. Apenas inmediatamente el Señor introdujo la ley con Moisés, y cuando le dijo al pueblo: no robarás, ¿sabe qué empezó a hacer el pueblo? Robar. Es como que si pusiéramos, lo vemos en clase bíblica, es como que si dijéramos en este momento, y vienen los hermanos vienen y dicen: cierran la puerta, hermano, no vamos a salir de esta iglesia a las 5 de la tarde, hasta las 5. Hermano, y ténganlo por seguro, que por allá me estoy viendo al hermano, va a ser uno de los primeros que va a empezar a dar puerta. Golpe la puerta. A mí me sacan de aquí, ¿no? Y empezamos a salirnos de aquí porque no queremos cumplir con lo que se establece. Y resulta ser que nos están guardando de que no podemos salir porque hay una situación, ¿sí? Cada vez que nos ponen una norma, nosotros queremos romperla, ¿sí o no? Normalmente es así. Tenemos una tendencia a rebelarnos, y los pecados que cometemos ahora, hermanos, nos condenan. Nos condenan, y por ese amor que Jesús nos tiene, nos justificó. Así que, hermanos, la ley que se fue introducida en un principio simplemente nos ayudó, simplemente
nos hizo abrir los ojos para que la gente viera el grado de pecaminosidad que el hombre tenía, que fuera notoria la seriedad de nuestras ofensas, pero sobre todo la ley nos guía a Dios para buscar misericordia y perdón. Hermano, ¿ustedes saben qué significa pecado? El pecado es transgresión de la ley, dice la Biblia, pero en el griego, la palabra en griego pecado significa amartia, y significa fallar el blanco. Ustedes saben lo que es un blanco, ¿no? Hay un círculo redondo y tiene varias rayas, ¿sí? Y en el centro tiene un puntico negro, ¿sí? Una diana. Cuando usted falla a ese punto negro en el centro, usted está pecando. Y el punto del medio del centro es Dios. Todo aquel que ha fallado ese punto negro ha pecado. Y todo el que ha pecado es merecedor de ¿qué? La muerte. Es automático. Es automático. No es que, oye, pero Dios sí es malo. No, es que así lo estableció el Señor. Lo estableció en Génesis y todo eso fue corriendo por un hombre. Estamos aquí nosotros reunidos. Por un hombre estamos reunidos aquí. Tratando de mirar cómo sacar el pecado que llevamos dentro. Pero por un hombre tenemos la solución, el remedio y la salida. Por eso también estamos acá. No estamos aquí en vano. No vinimos hoy a pasar un domingo diferente, aunque no me faltan ganas de irme para la playa, que de verdad quiero, pero creo que este lugar es mejor. Creo que estar aquí en este momento, agradeciendo, adorando y bendiciendo a un Dios que se dio por mí, por mis pecados, en la cruz, eso, hermano, no tiene valor para mí. Hermano, hasta aquí les pregunto, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces quiero hacer un preámbulo, un recordatorio. Hemos visto entonces en primer lugar un anuncio de Isaías del siervo sufriente. Ya leímos Isaías al principio, en la introducción, ¿sí? En un lugar determinado vimos a Isaías, uno de los profetas prominentes de la época, hablando de este siervo sufriente. Acabamos de hablar de que hemos visto la firme y cumplida decisión de este siervo sufriente en el monte de ¿qué? ¿Cómo se llama ese monte? En el monte del Calvario, ¿sí? Allí vemos la decisión a la que vamos a hablar. Y vemos también el planteamiento en Romanos 5 del pecado como causal de muerte y la justicia de Dios para sobreponernos a esos pecados. Tenemos entonces acá la muerte por Adán, pero la vida por Cristo. ¿Sí? Nos están planteando las dos cosas el Señor. Ya sabemos que tenemos muerte por Adán, pero tenemos vida con Cristo. Ahora, hermanos, revisemos los detalles más resaltantes de la muerte del Hijo de Dios. Y es aquí donde yo quiero que usted se sostenga duro, porque creo que la Biblia, en los cuatro evangelios relatan, no hay algo tan sincronizado, tan armonioso y tan impactante como lo han contado los cuatro evangelios. Y no hay otra historia en la Biblia que se cuente de manera tan sinóptica como lo han contado los evangelios de la palabra del Señor, como la muerte y la resurrección de Jesucristo. Aparecen en todo. Usted abre Lucas y va a conseguir la muerte del Señor y la resurrección. Abre Mateo, lo va a hacer también. Lucas y Juan también. En cambio, busca otros temas, otros milagros, y no lo van a aparecer en todo. Eso nos da una fuerte convicción de lo que ahí está escrito es verdadero, es serio y es digno de tomar en cuenta. Así que yo les traigo hoy a ustedes 5 palabras importantes a las cuales vamos a redarguir, vamos a escarbar, ¿sí? Vamos a ver de la traición, vamos a hablar de la traición del Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos a hablar del arresto, vamos a hablar cuando Él fue juzgado, cuando fue entregado y cuando fue crucificado. Estas palabras están escritas en la Biblia y el Señor, en la medida que iba leyendo, me iba mostrando que la cosa no fue tan fácil. Antes de terminar este sermón les voy a mostrar un video, que es un video que quizás no llega a los pies de lo que dice la palabra, pero nos va a mostrar lo que
realmente sucedió en aquel lugar, en ese tiempo. Hermano, vamos a la Biblia, vamos a revisar por allá el libro de Marcos 14, 43 y 45. Marcos 43 y 45. Vamos a leerlo con detenimiento y aquí en adelante quizás no explique mucho, porque la Biblia va a hablar por sí sola, porque en la parte de la muerte y la resurrección no necesita mayor explicación. Esto está muy claro y detallado en la Biblia, hermano, y simplemente necesitamos atesorar esta palabra en nuestro corazón y ver el nivel de lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros. A mí me gustaría utilizar a dos géneros en este lugar. Me gustaría que las damas me acompañaran a leer un párrafo y después los caballeros me ayuden a leer otro párrafo. Vamos a leer varios textos, no quiero que se pasen uno por alto, pero creo que es muy importante, después de un año y en este tiempo estar conmemorando la Semana Santa, creo que es importante recordar lo que sucedió en aquel momento. Aunque nosotros los cristianos evangélicos no esperamos a Semana Santa para recordar esto, lo hacemos siempre, pero queremos dar un énfasis importante en este día. Vamos a comenzar, las damas por favor me ayudan, vamos a estar leyendo Marcos 14, 43 y 45. Luego era vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Eso fue traición? Sí. Sí. ¿Alguna vez usted se ha sentido traicionado? Sí. No me lo diga, pero seguramente sí. Seguramente sí. Nos hemos sentido traicionados por algún familiar, por algún amigo, por algún compañero. Y déjeme decirle que Jesús, siendo Dios, también fue traicionado. No se vea usted como simplemente una víctima de que es que a mí que me sucede todo lo malo. No, a Jesús también. Y lo traicionó uno de los que andaba con él. Hermanos, esto se dio en los 4 evangelios. Vamos a ver ahora la parte de cuando el Señor Jesús fue juzgado, injustamente, pero fue juzgado. Vamos a pasearnos, cuando fue arrestado. Mateo 26, vamos a pasarnos por ese pasaje y le voy a pedir a los caballeros que leamos Mateo 26 del 50 al 54. Y dice: y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a su siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, la espada perecerá. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 millones de ángeles? Pero como entonces se cumplirá la escritura de que es necesario que así se haga. Hermanos, aquí vemos cómo se gestó el arresto de Jesús. Fue en aquel lugar, en aquel monte, después que aquel Judas lo traicionara. Le pusieron las esposas de Alexander. No sé cómo eran las esposas de ese tiempo, pero me imagino que eran bien bastante rudas, de carne, bastante, con las manos allí, pégate contra la pared, Alexander. Y allí estaba, qué cosa tan terrible. Yo no sé de cuántos hermanos de aquí, pero me he enterado de algunos hermanos que justa o injustamente en algún tiempo de su pasado ha sido arrestado. Y seguramente más de uno de ustedes me puede comentar cómo ha sido esa historia. Pero lo que he podido escuchar, que cuando están en la cárcel, cuando en el momento del arresto, no es nada sabroso, no es nada agradable. El ser arrestado, que vengan a buscarte y digan: estás arrestado, ponen las esposas. Hermano, es un momento de tenso sufrimiento. ¿Sí o no? Sí. Y cuando lo escuchamos de las personas cercanas, dicen: mira,
me aterroricé. O sea, sentí, porque el ser humano no fue hecho para estar esclavizado. Fuimos hechos para ser libres. Y cuando a ti te nombra la palabra arresto, bueno, se te baja todo. Sí. Y tenemos aquí varias personas que han practicado la justicia y deben saber cómo se ve eso. Vamos entonces con el tiempo en que Jesús fue juzgado. Aquí vamos a hacerlo todo. Vamos a leer Mateo 59 al 66. Esta lectura no la podemos pasar por alto, hermano, por lo que le dije anteriormente. Esto fue algo poderoso que no podemos pasarlo por alto. Vamos a ver Mateo entonces 26, 59 al 66. Vamos a leerlo todo. Y los principales sacerdotes, los ancianos y todos los concilios buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo restaurar el templo de Dios y el que creyera que le dejaran. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada, que tenía que contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora que eres salido de hombres, sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: habla, hermano, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su juramento. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Hermanos míos, aquí vemos el juicio de esta gente contra el Señor Jesús. Un juicio injusto, falso, a oscura, de unos cuantos nada más. Qué terrible que aparte que te pongan las esposas, te lleven a un lugar a presentar ofensa falsa y decirte: tú vas presa, tú vas preso. En algún momento de nuestra vida también algunos hermanos han pasado por esta situación. Hermano, es injusto que me tengan a Jesús, lo arrestaron y ya lo estaban enjuiciando y le dijeron: es reo de muerte. No, ni siquiera le dijeron: es reo de cárcel, métele 10 años, 15, no, es reo pero de muerte. Cosa terrible. En este apartado, hermanos, vamos a ver entonces la entrega que le hacen, por la cual el Señor ha recibido. El Señor Jesús es entregado en manos de ellos. A partir de aquí el Señor Jesús es entregado en manos de ellos. Mira, vamos a leer Mateo 27. Le voy a pedir a las damas que por favor estén leyendo Mateo 27, 1 y 2. Lo estoy salteando para que se nos haga más rápido. Dice: venid a la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. El verso 11 al 14, los varones me van a ayudar acá. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: no oyes cuántas cosas te escribieron contra ti. Pero Jesús no le respondió ninguna palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Se acuerdan cuando leímos Isaías al principio? Sí. ¿Se acuerdan? Dice que él fue llevado como una oveja al matadero y que enmudeció. Aquí se cumple esa profecía. El Señor no tenía en su mente tener que justificarse y decir: perdóneme,
No, vamos a echar todo para atrás, sí, no, me arrepiento, no, yo no soy, es mentira, yo no soy el hijo de Dios, no quiso. Él tenía que callar porque para que se cumplieran las escrituras, como una oveja que va al matadero, para que se cumpliera esto, lo que dice Isaías 53:7. En esta entrega, hermanos, suceden dos cosas, y son las cosas más abominables por las cuales, hermanos, Jesús tuvo que sufrir. Después de esta agonía de que me van a llevar preso, sí, no, ponen las esposas, ahora me van a enjuiciar, pero ahora vienen dos cosas muy terribles. Cuando el Señor Jesús es azotado y cuando el Señor Jesús es avergonzado. Hermanos queridos, vamos a buscar esa cita. Está en Mateo 27, del 27 al 31. Vamos a leerla toda. Esto lo estoy haciendo porque no quiero llorar, se lo digo. De esta manera me acompañan. Dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona teñida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le entregaban el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Hermano, yo no sé si alguna vez usted ha estado desnudo frente a muchas personas, pero yo me imagino que debe ser muy vergonzoso, muy vergonzoso. Y el Señor Jesús, delante de una compañía de soldados, los desnudaron. A mí me ha dado vergüenza hasta cuando he ido al médico. Y el médico te dice, a los que son médicos aquí, quítese la ropa, hay que examinarlo. Y es una vergüenza que sentimos, ¿sí o no? Pero bueno, eso queda entre el médico y nosotros, y el pudor y la cosa. Y cuando salimos del médico, yo salí una vez, me hicieron varios exámenes, y bueno, sentí que me sentía todo extraño. Porque bueno, habían hecho, imagínense Jesús, delante de todos aquí. También pensaba, yo no sé también si alguno de ustedes ha sido escupido alguna vez, pero el Señor Jesús lo escupieron, y creo que fue en la cara. No creo que le hayan escupido la espalda, el pecho. Para mí le escupieron la cara, pero una persona que le escupe, creo que la otra persona no se quedaría quieta. Ni el cristiano más prominente de estos tiempos. O sí, si usted lo prenden en la calle y vienen y le dicen y le escupen, hermano, usted se va a las manos. Estoy casi seguro que usted se va a las manos, porque es una ofensa muy grande, y a Jesús se le hicieron. Y una de las cosas por las cuales me acuerdo de este pasaje, y lloré mucho cuando conocí al Señor, que leí esto, lloré pero bastante. Y dice que cuando le pusieron la corona de espinas, dice que escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Significa que esta corona de espinas, que no era cualquier corona de espinas, era una corona que pullaba. Y esa puya generaba un brote de sangre. Y ese brote de sangre producía dolor. Aparte de eso, le dieron palazos en la cabeza, como que hundiéndole allí, infringiendo dolor, porque había alevosía, había premeditación, había odio. Satanás estaba tratando allí de acabar con el Dios que venía al mundo, aunque Satanás no sabía que no estaba haciendo incorrecto. Él no sabía los planes del Señor. Él creía que se la estaba comiendo. Hermano querido, ser azotado y avergonzado no es nada fácil. No lo fue para el Señor, pero póngase usted en el lugar de Él. Yo no me imagino desnudarme delante de la gente, o que alguien lo haga de manera violenta. No me imagino que alguien me escupa, y no me imagino cómo hacer mi reacción. No creo que sería una reacción de amor. Hermano, de último vamos a ver entonces cuando Cristo es crucificado. Lucas 23, 32. Todos llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. 38 al 49.
Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Recuerden que en aquel tiempo el rey de los judíos era Herodes. Pero cuando Jesús dijo que era el rey de los Herodes, el rey de los judíos, entonces por eso fue una ofensa. ¿Cómo te vas a llamar tú el rey de los judíos? Si es Herodes. Dice el siguiente pasaje: y uno de los malhechores que estaban colgados le enviaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este es uno de los malhechores que rechazó la salvación. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Aquí vemos el otro malhechor que sí tuvo recepción. Uno rechazó y otro tuvo recepción. Lo recibió, reconoció su condición de pecador en ese momento. Importante esa palabra. Reconoció su condición de pecador en ese momento. Y no solamente, sino que reconoció que él era Dios. ¿Acaso no temes tú a Dios? ¿Ustedes se imaginan en ese momento poder reconocer a Dios? Allí ese hombre tuvo que tener una iluminación especial para decir esas palabras aquí. Con ese dolor tan grande, quizá una persona puede estar allí sometida, ensimismada a su propio dolor, pero él pudo ver ahí a Jesús, a Dios, al que le podía dar la salida. Hermanos, seguimos leyendo, verso 40, vamos, 42 al 44, y dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora media. Seguimos. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. ¿Cuántas personas se dieron en ese momento cuenta de que ese era verdaderamente Dios? El que estaba montado al lado de su cruz, el soldado que estaba abajo, la gente que después se empezó a dar golpes de pecho, y los que estaban lejos viendo la cosa. Y ahora los que estamos aquí hoy en día no estamos dando cuenta de eso, para la gloria del Señor. Hermanos queridos, una vez que llega la ejecución del Señor Jesucristo a ese lugar, a la calavera, él llevaba colocado el patíbulo. El patíbulo era la tabla que llevaba de los lados, ¿sí? Un madero, un listón grande, pesado. Algunos dicen 45 kilos, no lo sé, pero está por allí el peso. Y dice que cuando lo llevaron a aquel lugar, fue colocado en el suelo, según la tendencia romana, según la práctica de sacrificio en aquel tiempo. Y dice que era colocado en el suelo y la víctima era forzada a acostarse sobre él. Y esto me llega a pensar cada vez que me acuesto en mi cama y pongo mi almohada, yo digo qué rico, pero si yo quito mi almohada y me pongo un pedazo de madera, hermano, no voy a dormir bien esta noche, ¿sí o no? Es incómodo cuando tú no tienes tu almohada preferida
y o duermes en otra cama o en el piso, no es nada cómodo. A Jesús lo acostaron en el piso primero, con ese palo atravesado aquí. Y allí en aquel lugar empezaron a clavar sus manos. Y los clavos, hermanos, dicen los estudiosos históricos, que medían 18 centímetros aproximadamente, con un grosor de 1 centímetro de diámetro. Estos clavos eran atravesados no en las manos, sino en las muñecas. Los clavos atravesaban el área del nervio mediano. Por aquí tenemos un hermano, doctor, causando un dolor tan profundo que subía desde los brazos a los hombros, el cuello y quizás la cabeza. En el lugar de la crucifixión ya estaba colocado un poste de poco más de 2 metros, ¿sí? Un palo ya estaba colocado allí. Ese palo se llamaba estipe. En el centro de los estipes había un asiento primitivo para soportar a la víctima. Era como ese soportico, ese listoncito que estaba allí, donde iba a colocar los pies el que iba a ser crucificado, ¿sí? Era allí donde iban a poder, para poder clavar los pies tenía que estar esa cuestión allí, ¿sí? Y ese centro de los estipes era el lugar donde el Señor Jesús clavaron sus pies. Y así, de esta manera, el cuerpo de Jesús tenía que ser torcido para que los pies puedan quedar en una condición en que pudiera ser clavado. Hermano, no estoy contando esto para disfrutar esto, porque de verdad que es algo terrible. Pero hermano, quiero que vean la severidad o la manera en que nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Porque Él lo hizo por amor. Lo que sostuvo los clavos en ese momento, lo que sostuvo al Señor Jesucristo no fueron esos clavos de 18 centímetros. Lo que lo sostuvo ahí fue el amor que tiene por usted y por mí. Eso fue lo que lo sostuvo. Entonces dice aquí, sigo leyendo, el cuerpo de la víctima era torcido incómodamente y en el punto de las muñecas, los brazos y los hombros soportaban una presión tremenda, resultando en una dislocación del hombro y de las articulaciones, de los codos. La posición del cuerpo clavado mantenía el tórax de la víctima en una posición fija, lo que hacía extremadamente difícil el exhalar, el poder respirar era difícil. O sea, no era un Cristo que estaba allí nada más, sino que era difícil. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido dificultad respiratoria, pero sobre todo las personas que tienen asma. Yo tengo un hermano que tiene asma crónica. Yo dormía con él en el mismo cuarto. Y cuando él le pegaba esa crisis asmática, yo sufría porque él respiraba con una deficiencia y de repente no se escuchaba su respiración y me daba miedo. Y yo no podía entender lo que mi hermano estaba sufriendo hasta que leí esto. Y sabe qué difícil es no poder respirar bien, hermano. Nosotros nunca cuidamos la respiración, sino hasta que nos hace falta el oxígeno. En este momento Jesús estaba siendo sometido grandemente a una situación difícil porque no podía ni exhalar ni mucho menos inhalar profundamente. Hermano, después que Jesús sufrió los azotes, que por cierto, ¿saben cuántos azotes fueron? Dice la Biblia que 40 menos 1 era una tendencia que había en los romanos. 39 azotes. Dice que los látigos de los romanos eran unos de 2 metros. Y ahorita vamos a ver un video, pero no eran unos látigos que salían, no, sino que eran unos latigazos que envolvían a la persona. Y en la punta tenían unos puntos de hueso con hierro, de plomo. Y ese látigo rodeaba a la persona y lo alaba, y eso desgarraba la parte subcutánea de la piel. Era terrible, hermano, porque los estudios que se han hecho en cuanto a eso ha dado veracidad de que eso fue así. Hermano, probablemente el Señor Jesús ya en este tiempo había perdido gran cantidad significativa de sangre. Algunos estudiosos dicen que quizá un poco más de 2 litros. Y nosotros tenemos 5 litros el ser humano. Y dice que ya con 2 ya. Y el Señor con todo eso, hermano, estaba allí. Esa sangre preciosa que estaba derramando allí, hermano, estaba haciéndose patente en la vida de cada uno de las personas de ese momento y de las que están haciendo ahorita. Es una sangre vigente, es una sangre preciosa, es una sangre que no tiene un valor cuantificable.
el paso del tiempo, la pérdida de sangre, la falta de oxígeno, causaban en Jesús severos calambres, contracciones espasmódicas y probablemente la pérdida del conocimiento. Con todo eso, Jesús estaba allí por usted y por mí. No estaba simplemente porque Él quería dársela de alguien. No estaba porque Él podía clamar al Padre. ¿Y qué iba a hacer el Padre? Podía enviarle 12 legiones y salvarlo. Pero esa fue la voluntad del Padre. Me gustaría, hermano, que vamos a ver un video cortico de 4 minutos. Y lo que le acabo de comentar, yo quiero que lo reforcemos allí, porque no quiero que pase por alto. Si usted no sabía esta historia, hermano, yo quiero reforzarla con este video. Vamos a ver este video, hermano, y ya estamos terminando con el curso.
La pregunta es por qué, Señor, no escogiste de otra manera. ¿Por qué tuvo que ser así, Señor? Pero el Señor nos responde claramente en su palabra. Por amor a nosotros. Solo con esta muerte, hermano. Solo con esta sangre del pacto que había establecido Dios. Solamente a través de eso recibiríamos nosotros la herencia eterna. Sin esto, usted no estuviera aquí hoy, ni yo tampoco. Sin esto, nosotros no tuviéramos una esperanza viva. Colosenses 2:13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Vemos a un Cristo sufriente, un siervo sufriente, una cruz vergonzosa, y cuando esto se cumple, hermano, tanto Cristo como la cruz triunfan. Hermano, amigo que nos visita hoy, Dios te creó libre, ¿sabía? La ley no te puede salvar. El pecado te separa de Dios. El infierno existe, es verdadero. Pero déjeme decirle, hermano, que hay oportunidad. Hay oportunidad para usted arrepentirse. Hay oportunidad, hermano, para que usted se dé cuenta que Cristo que murió por nosotros está vigente actualmente. Hermano, se necesita para arrepentirse 3 cosas importantes. 3. Y si usted no se ha arrepentido, yo le hago una convocatoria hoy. Para que lo haga aquí o lo haga en la intimidad de su casa, pero hágalo. Para arrepentirse necesitamos, en primer lugar, ser conscientes intelectualmente que hemos fallado a Dios, que hemos fallado a su palabra, intelectualmente. Cuando usted ha robado, cuando ha dicho mentira, usted se da cuenta intelectualmente: ay, Señor, pequé, ¿sí o no? Pecamos, intelectualmente pecamos. En ese sentido somos intelectualmente conscientes. Pero emocionalmente el pecado nos debe llevar a una angustia, a un pesar, ¿sí o no? Cuando hacemos algo malo, me equivoqué, ¿sí? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué ofendí a mi hermano? ¿Por qué le hice esto? Debe llevarnos. Ese es un signo del arrepentimiento. Cuando lo sentimos en el corazón: Señor, me pesa haberte fallado. Pero el tercer signo, hermano, es llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica. No volverlo a cometer. Y para ello le traje una ilustración para poder explicar esto. Y la ilustración es sencilla. Cuando una persona se monta en un tren y va de un lugar a otro, y en el camino se da cuenta que escogió el tren equivocado, intelectualmente está diciendo: wow, me equivoqué, agarré la ruta equivocada, ¿sí? Intelectualmente. Pero emocionalmente la persona dice: ¿por qué fallé? ¿Por qué no me di cuenta de que tomé el tren equivocado? ¿Por qué? Y nos sentimos mal cuando cometemos un error, ¿verdad que sí? ¡Ay, Señor! Pero la parte práctica es que usted tiene que bajar de ese tren y montarte en el tren correcto. Porque si usted sigue en el mismo tren equivocado, lo va a llevar a un destino que usted no quiere. Y así se explica el arrepentimiento del pecado. Hermanos, es muy difícil hablar de la cruz de Cristo, de lo que Él hizo, sin hablar del pecado. Lo que detiene en este momento que usted tenga una relación personal con Jesús es que usted se arrepienta de los pecados que tiene hasta ahora. Hermano René, pero es que yo nunca he robado ni he matado. Yo he llevado una vida correcta. Pero te pregunto, ¿has creído en el sacrificio de Jesús? ¿Te has entregado a Él? ¿Te has dicho: Señor, estoy aquí arrepentido de lo que he hecho? Estoy consciente de que Adán pecó, pero que yo también lo estoy haciendo, y que no puedo entrar a tu presencia si antes no me arrepiento. ¿Está consciente usted de eso? Si no está consciente, yo le pido, hermano, y amigo que nos visita, amiga que está aquí, que lo haga. Yo le voy a invitar y quiero orar por usted al finalizar esto.
Y si no quiere que ore por usted, yo lo voy a hacer igual. La iglesia lo va a hacer. Hay una advertencia importante. Con esto termino. Hebreos 10:26. Una advertencia importante. Y esta advertencia sí da miedo. A mí me dio miedo. A ustedes les va a dar miedo seguramente. Pero Hebreos 10:26 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido, ¿qué? El conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hermano, amigo que nos visita, ya usted está advertido porque ha recibido el conocimiento de la verdad. No es que después, delante de Dios, en algún momento, usted se va a presentar delante de Dios y le va a decir: pero ¿en qué momento tú me buscaste a mí? No, Él te va a decir: tú recibiste el conocimiento de la verdad. Y si tú sigues pecando voluntariamente, ya no queda más sacrificio. Ya no es que no estamos esperando a Cristo otra vez, vamos a volver otra vez, y cuando lo veamos cara a cara, nos vamos a entregar. No, un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Porque mira, hermano, lo que dice el versículo 31. Mira lo que dice. El versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aquí estamos viendo no el Dios amoroso, sino estamos viendo el Dios justo, el Dios santo, el Dios que tiene que hacer justicia, porque sí, si usted está vivo, hermano querido y amigo, usted tiene la oportunidad de entregarse hoy a Cristo. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy es el día de la salvación, porque después de esto, hermano, ya no hay más sacrificio. Nuestros pecados fueron puestos en el cuerpo de Jesús. El pecado, hermano, es la causa de que Cristo vino al mundo a morir. Dios no puede dejar de amarnos, no lo puede hacer. Si usted peca, si usted se pone odioso, si usted se pone terrible, Dios no va a dejar de amarnos. Pero Dios está esperando que usted proceda al arrepentimiento. No importa lo que usted esté pasando ahorita, entréguese a Jesús. Y yo es una invitación que yo se la hago porque yo era pecador. Y sigo siendo pecador arrepentido, pero sigo siendo. Pero yo tuve la condición, hermano, de tiniebla. El Señor me sacó del pozo cenagoso, del lodo cenagoso, de las tinieblas más profundas, y me trajo hasta este lugar. Y aquí lo estoy sirviendo. La arrogancia, hermano, y la soberbia no la va a llevar a ningún lado. Usted tiene que dar ese paso de fe. El sábado, por cierto, vamos a tener una caminata evangelística. Están todos invitados. Estaba esperando el miércoles, si hay alguno que va a participar, el miércoles un poco antes de las 7 palabras, se viene una hora antes para darle algunos recursos, algunas herramientas, y el sábado a las 9 vamos a estar saliendo aquí a llevar este mensaje a la calle. ¿Sí? No, René, no, yo no sé hablar, no importa, acompáñanos. Llevamos un café, un tratado, un papel, oramos por la persona, estamos pensando en hacer unos carteles, pero necesitamos decirle al mundo, hermano, que Cristo es verdadero, que Cristo es real, que Él va a venir por segunda vez a buscar a su pueblo, pero a meter juicio a aquel que no le recibió. Eso es verdad, hermano. Jesús necesitó morir en la cruz para reinar. Amén. Hermano, vamos a orar. Vamos a orar. Y que este tiempo de Semana Santa sea un tiempo para reflexionar en mi vida, lo que yo estoy haciendo con mi vida. Si verdaderamente, ya yo me entregué a Cristo, pero tengo que revisar si verdaderamente mi vida es condescendiente a lo que está escrito allí, porque esa es la segunda etapa. La primera etapa es entregarme a Él. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ya me entregué, ya tengo el cielo. Pero ahora, ¿qué vas a hacer con esa salvación? ¿Me quedo callado o la cuento a los demás? Tengo 4 hermanos, faltan 2 por aceptar a Cristo. Estoy orando por ellos, tengo que insistirle, tengo que llamarle, tengo que visitarle. ¿Usted qué está haciendo? ¿A quién está llamando usted? ¿A quién está proclamando el Evangelio? Es hora, hoy es la hora, ahorita es la hora. Cuando salga aquí lo llamo a esa persona que está pensando ahorita. Piense en esa persona. Usted sabe que no ha recibido a Cristo, que no tiene salvación. Piénsela, ore y llámelo. Hágalo. En el nombre de Jesús, hágalo. Vamos a ponernos de pie, hermano, para orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Señor, hoy hemos paseado por tu palabra y hemos revisado, recordado, Señor,
y quizás nos hemos estremecido por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, Señor. No lo vamos a pasar por alto, Señor. Nosotros vamos a proclamar tu verdad. Nosotros vamos a decirle al mundo que tú eres un Dios amoroso, pero que estás también esperando que la gente proceda al arrepentimiento. Señor, en el nombre de Jesús, bendice esta iglesia. Bendice a la persona que vino por primera vez o que todavía no se ha entregado a ti. Si aquí hay, Señor, en este momento, una persona que ha recibido este mensaje de verdad, Señor, toca su corazón y permite que esa persona pueda ser salva. Hazla consciente, Señor. Hazla consciente de su necesidad de ti. Y no permite que salga de esta puerta, Señor, como entró. Te lo pido en el nombre de Jesús. Quiero pedirte, Señor, queremos pedirte por los que están ahorita pasando por situaciones de enfermedad. Si hay entre nosotros un enfermo, Señor, te pedimos que tú le sanes, que tú le restaures. Y si no lo puedes sanar, Señor, porque es tu voluntad, sé tú, Señor, llevándolo a donde tú lo quieres llevar. Porque seguramente estás buscando que Él te busque, estás esperando que Él te busque. Señor, yo te pido para que tú proveas la medicina, los tratamientos, los hermanos que están enfermos, que no han podido venir, ayúdales, permite que sean sanados en el nombre de Jesús. Te pedimos por los trabajos, Señor, por la situación del mundo, por las guerras, por la gente que está aislada, por los que se drogan, por aquellos que están en la prostitución. Te pedimos por los niños que son atosados por la violencia, Señor, por la sexual, por la doméstica. Te pedimos por nuestras familias, Señor, por aquellos que todavía no te conocen, por aquellos que tienen el corazón endurecido y todavía no quieren recibir tu palabra de verdad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque solo no podemos. Ya lo hemos visto que solo no podemos. Somos frágiles, pero en ti, Señor, somos más que vencedores. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Tuya sea la gloria, la honra y el poder por siempre. En Cristo Jesús. Amén.